Es día lunes a través de las pantallas de Vía X y siempre a esta hora nos juntamos a esta conversación urgente pero sin apuros que hemos hecho llamar cadena nacional, por supuesto. ¿De qué otra cosa vamos a hablar? Habitualmente los días lunes hacemos una bajada política de lo que fue la semana pasada y esta vez todo está marcado por la cuenta pública, entregada en prime time por el presidente Sebastián Piñera, con un alto rating, funcionó bastante bien según los que saben de audiencia y todo eso. Dicen que desde ese punto de vista un acierto el cambio de hora y de día, ¿no? Una cuenta más vinculada con los balances que con los anuncios, pero sin lugar a duda hubo algunos puntos tremendamente conflictivos, ha habido mucha polémica por varias cosas, fundamentalmente la corrección a la baja de los índices económicos para el próximo año, incluso por debajo de lo anunciado por el Banco Central. Vamos a hablar de esta idea de reducir el número de parlamentarios cuando se habían subido hace 2 años nada más, o sea, lleva muy poco tiempo eso y ya se quiere cambiar. Una vez más, el diputado Alarcón, por cierto, será tema de conversación y queremos debatirlo todo, lo anecdótico y lo profundo del discurso con la diputada comunista Carol Cariola, que está en cadena nacional. ¡Fuerte el aplauso! ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contento de compartir con usted. Muchas gracias por estar acá. Imagino que estará demandadísima, ¿no? O sea, sí, ahí con Sí, harto ¿no? trabajo, como siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Pero Algunos dicen que no trabajamos, pero la verdad es que vemos algunos que sí, algunas que sí claro. trabajamos. Yo imagino que los días posteriores a la cuenta pública tiene que ser como un mundial de fútbol para los diputados y las personas que están en una primera línea política, ¿no? Sí, hay harta demanda porque la verdad es que hay que comentar la cuenta pública. Hay harto que comentar. Sí, claro. Yo creo que el presidente dejó hartas cosas dando vueltas, así que hay harto que comentar, Iván. Démosle de inmediato, por hay favor. harto que Así es, un comentar. aplauso para la diputada Carol Cariola. Diputada, Diga. lo natural sería partir con una mirada global, holística, sobre el tono instalado por el presidente en su cuenta pública, pero quiero partir de una manera distinta. Quizás no le han hecho esta pregunta en las múltiples que ha dado en las últimas horas. ¿Qué le gustó del discurso? Vamos a innovar de alguna manera. ¿Qué es lo que le gustó? ¿Qué destacaría de lo instalado por Sebastián Para ser Piñera? honesta, no mucho. Ya, bueno, me lo esperaba. Sí, pero siempre hay cosas buenas, Ya. ¿no? No hay muchas, pero yo creo que es positivo que el presidente, por ejemplo, a pesar de que no lo reconoce como continuidad del gobierno anterior, el presidente no lo menciona así, pero bueno, como uno sabe que es continuidad del gobierno anterior, yo creo que es muy positivo que el presidente haya puesto fuerza en darle continuidad al proyecto de ley que presentó la presidenta Bachelet en materia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Que fue prácticamente lo único que dijo en materia de género. Ya. O sea, yo recuerdo al presidente Piñera el año pasado hablando de él en medio del Mayo Feminista, diciendo que íbamos a tener una gran agenda de género, y en realidad la agenda de género prácticamente se ha acotado a ese proyecto de ley y algunas mociones parlamentarias que han sido nuestras. De hecho, nosotros nos levantamos con Camila, levantamos nuestra polera de la ley Gabriela, que esperábamos, de verdad, estaba ahí la familia de Gabriela Alcaíno, porque esperábamos que de verdad el presidente tomara en consideración un compromiso que había hecho con la familia de Gabriela, que era para poner urgencia a la ley Gabriela y priorizar ese proyecto que él había dicho que priorizaría, que es para ampliar el concepto de femicidio. Sí, claro, lo hemos conversado. Lo hemos conversado, no solo al ámbito de lo intrafamiliar, sino que más allá que eso. Pero bueno, por lo menos ley de violencia, que del derecho de la mujer a una vida libre de violencia, avanza. Eso lo valoro. Por otro lado, el tema de que reconociera una crisis institucional, yo creo que también es positivo, porque yo creo que es una crisis institucional que efectivamente existe. Hoy día hay una crisis en las instituciones, en Carabineros, en Fuerzas Armadas, el Parlamento, en el Poder Judicial, pero que también incluye al presidente. Y yo creo que al presidente también le falta un poco de autocrítica, hay que decirlo. O sea, el presidente como que habla de las instituciones como desde afuera, pero que él reconozca una crisis institucional, yo creo que es positivo. Creo que el presidente, digo esta autocrítica, ¿por qué? ¿Y por qué digo que lo incluye? Porque, bueno, lo hemos visto en estas últimas semanas con mayor fuerza. El presidente Piñera es una persona que durante varias oportunidades ha demostrado que es una persona que no tiene precisamente o que no cumple
con los estándares éticos que un presidente de la República debiese cumplir. Y lo digo particularmente, bueno, hay varias situaciones que uno pudiera cuestionarle, pero lo digo particularmente por el caso de Caburga, ¿no? Las contribuciones. A propósito de las contribuciones, el no pago de las contribuciones. O sea, el presidente durante 30 años, estuvo evadiendo la tasación de su casa de veraneo, pagando 500 pesos de contribuciones durante 30 años, cuando en realidad lo que tenía que pagar era muchísimo más, por no hacer una tasación como correspondía. Entonces, a mí me parece que esas son precisamente el tipo de cosas que van perdiendo la credibilidad. Y eso es una cosa, o sea, son muchos más los elementos. Tiene un ministro. Pero usted la marcó en esta última cuenta pública con un énfasis importante, con una mirada bastante particular. Quiero que veamos un video, porque usted fue a entregarle una carta al ministro Chadwick nada más terminado el discurso, entiendo. Entonces quiero que lo veamos porque me recordó viejos tiempos, particularmente cuando hacía un programa que se llamaba Caiga quien caiga. Esto es muy CQC, diputada. Perdóneme que le diga. Mira, véanlo, veámoslo. Quiero hacerle llegar a través suyo el presidente Sebastián Piñera, junto con el diputado acá, una copia de la carta de presentación los periodistas recién. Nosotros se la vamos a hacer llegar de forma formal de todas maneras, porque creemos que él no es cualquier ciudadano y que por tanto tiene que responder a estándares distintos al resto de los ciudadanos. Ahí pone la música de Caiga quien caiga. Bueno, claro, hubo algo ahí como con las cámaras justamente para marcarle un punto al ministro Chadwick, ¿no? Mire, le quería regalar estos anteojos, los anteojos de Caiga quien caiga. Ahí está una notera perfecta, la diputada Carol Cariola, después de haber hecho esa acción. Son para usted, ¿eh? Muchas gracias. Se los regalo. Son muy bonitos a todos. Me podría sumar al equipo. Al staff, claro. Cuénteme un poco, ¿por qué esto? Y si envió la carta, digamos, que entrara por la oficina de partes de la moneda. Digamos. Bueno, hicimos esta carta, eso fue antes del discurso, antes de la cuenta pública, sí. Más de 30 parlamentarios, cerca de 35, 36 parlamentarios firmamos esta carta. Claro. Solicitándole al presidente efectivamente que él hiciera un pago del total de las contribuciones de los 30 años, porque la Tesorería General de la República estableció que él tenía la obligación de pagar por ley 3 años. Pero él podría perfectamente renunciar a ese beneficio. Perfecto. O, de lo contrario, restituir. Nosotros hablábamos de restituir al Estado el daño fiscal. Porque cuando el presidente deja de pagar los 30 años que debía pagar en el monto que correspondía, le hace un daño fiscal finalmente al Estado en relación a los recursos que él debió haber pagado durante los 30 años que no pagó las contribuciones que correspondían. Eso tiene que ver con que la casa no tenía la tasación que la tasación final o la recepción final. La recepción final por parte de la municipalidad. Exacto, o sea, él compra una casa. Esa casa la compra con determinadas características y él sigue pagando la casa con las características iniciales, pero él construyó, imagínate una casa que tiene concesión marítima con un lago, o sea, lago privado, que por lo demás yo creo que ahí hay que hacer una investigación a propósito del cambio de la ley, donde nosotros dijimos no se puede tener playas privadas. Por otro lado, es una casa que, hasta donde entiendo, tiene canchas de tenis, es una casa gigante, que yo creo que incluso con respecto a la nueva tasación fiscal que tiene, puede estar subvalorada. Entonces, ya se habla de una tasación de 400 millones de pesos. Eso implica un pago de contribuciones que es muchísimo más alta que los 500 pesos que el presidente estaba pagando durante estos 30 años. Entonces, frente a eso, el Estado dejó de recibir muchos recursos durante 30 años, que de hecho ya se pidió un oficio a la Contraloría General a la Tesorería General de la República y a Servicio de Impuestos Internos para saber cuánta plata dejó de percibir el Estado durante todos estos años, a propósito de que Sebastián Piñera no tuvo una tasación. ¿Y en qué falta incurre el presidente Sebastián Piñera en este caso, desde su perspectiva? Si la puede poner en un concepto. Para mí es una falta de ética, porque un ciudadano, él sabe perfectamente que cuando tú haces modificaciones a la estructura de tu casa, tú tienes que ir voluntariamente al municipio correspondiente, a la dirección de obra, para que te retasen tu casa y por lo tanto empezar a pagar las contribuciones. Muchas veces son las mismas direcciones de obra quienes detectan estos cambios y las modificaciones se hacen automáticamente, si tú no vas y lo haces. Sí, claro. Entonces, y por lo demás, ¿sabes qué, Iván? Lo que a mí me llama la atención es que no es el único. El ministro Chadwick también, fíjate. O sea,
también tiene problemas con la misma situación en una casa en San Damián. No le puedo creer. O sea, sí, de hecho salió en la prensa hace unos días atrás. Ajá. Cuestión que por lo demás llamó harto la atención, que el diario La Segunda saca el titular y después lo modifica un par de horas después. Bueno, pero llama la atención que este tipo de práctica esté tan naturalizada entre algunos. Y más aún cuando el presidente Piñera, a pesar de que él se considera clase media, pero que es uno de los hombres más ricos de Chile, naturalice prácticas de este tipo que a mí me parece que faltan a la ética. El ministro Chadwick, cuando estaba dando esa conferencia de prensa, que tú ves que yo lo estaba esperando atrás con una carta para poder entregársela al presidente Piñera, él dice, el presidente Piñera va a cumplir con la ley igual que cualquier ciudadano. No, ministro. El presidente Piñera es el presidente de la República. Él ostenta el primer cargo del país, o sea, la magistratura más importante del país, el cargo más relevante. Por lo tanto, no es cualquier ciudadano. Los chilenos y las chilenas lo eligieron, más allá de que a mí no me guste, yo no voté por él, pero lo eligieron para representarnos. Por lo tanto, él tiene que desarrollar o tiene que cumplir con un estándar ético distinto, que es el que tenemos las autoridades en general. O sea, sí. Por eso él no puede llegar y decir, yo voy a ir y voy a cumplir con el pago de los 3 años que, o voy a buscar que ¿cuánto se llama? Que me paguen o sea, pagar solamente los 3 años y no los 30 años que evadí durante todo este tiempo. Diputada, le quiero contar que la misma pregunta que le hice a usted la hicimos en Twitter, la presentamos en Twitter. ¿Qué es lo que más te gustó de la cuenta pública? A las personas, votó mucha gente y lo que más les gustó, fíjese, o lo que más destacan es al diputado Alarcón, Flor Motuda, disfrazado de Gatúbela, un disfraz bastante particular, sí. Muy curioso, ¿no? Y claro, uno lo puede ver desde el punto de vista anecdótico, como bueno, es él, ¿no? Nosotros conocemos su historia, cuál es su perfil y qué es lo que ha hecho antes de ser diputado. Justamente estamos viendo ahí a Gatúbela Alarcón, muy curioso. Pero bueno, una suerte de entre Batman y Gatúbela. Sí, es más Gatúbela, encuentro yo. ¿Qué le pareció? ¿Qué le parece todo esto? Hablando en serio, ¿no? Como le parece que es la forma de presentarse en esta instancia como republicana, o usted se lo perdona tomando en cuenta de quién viene. ¿Cuál es su análisis de este tipo de actuación? Es como un Dimondo, ¿no? Del Parlamento. Yo la verdad es que de Florcita siempre me espero todo, ¿no? Yo creo que yo a él le perdono todo siempre, no creo que sea un problema. Florcita es un artista. Y siempre supimos que cuando él llegara al Parlamento y la gente lo eligió, conscientes de quién es Florcita Motuda. Yo no voté por él. Él fue candidato, sí, claro. Hubo ciudadanos y ciudadanas que lo eligieron como diputado y bueno, y él llegó como diputado con una capa y con una cosita en la cabeza, como sí, un remolinito. Como una hélice, ¿no? Como una hélice, claro. Y así asumió su diputación. O sea, no veo en eso una diferencia con llegar con una máscara de Gatúbela, ¿no? O sea, a la cuenta pública. La verdad es que yo creo que Florcita Motuda, no, o sea, yo no lo cuestionaría por eso. Creo que hay cosas más importantes por las que quizás podría cuestionarlo, ¿no? Creo que hay diputados que son mucho más cuestionables y por otras razones. A ver. Y en eso yo preferiría poner el foco, más que en la máscara de Gatúbela de Florcita Motuda, yo pondría el foco en que hay parlamentarios en el Congreso Nacional que tienen problemas de probidad y siguen estando ahí. Hay parlamentarios que todavía, o sea, que por ejemplo pidieron el raspado de la olla para financiar sus campañas políticas y aparecen ahí vestidos de terno, de frac, y que sin embargo están ahí. O sea, eso me parece más relevante. Yo, la verdad es que la máscara de Florcita es lo que menos me incomoda. Es lo que menos le importa. Me incomoda más una parlamentaria que dice que ella no se bajaría la dieta parlamentaria porque cree que se merece el sueldo que tiene y es presidenta de un partido político. Se refiere a Jacqueline Van Rysselberghe porque cree que ella se merece y por tener un magíster, y que la verdad es que si la dieta se rebaja, cree que van a llegar personas malas al Parlamento. ¿Y con qué cara? O sea, ella es una persona que de hecho, precisamente
no tiene ni siquiera tampoco, y vuelvo al estándar ético, una persona a la que le han construido las leyes, que votó favorablemente a la ley de pesca en su minuto porque las pesqueras le construyeron las indicaciones para votar a favor de la ley de pesca, hoy día viene a hablar de las personas más preparadas y por eso tiene que estar una dieta parlamentaria que está completamente ajena y lejos a la realidad de todos los chilenos y chilenas. O sea, eso me preocupa más que la máscara de Florcita Motúa. Algo que le preocupó está muy bien. Algo que le preocupó a la democracia cristiana fue el anuncio del presidente Sebastián Piñera en materia de pensiones, cuando no especifica ni da cuenta de esta entidad pública que supuestamente iba a administrar este 4%. No fue, según ellos, lo suficientemente claro, violando de alguna manera el acuerdo que había, ¿no? Vimos el Twitter ya del diputado Asensio, ahí está. El presidente Sebastián Piñera acaba de desconocer en su discurso que el 4% de cotización adicional será administrado exclusivamente por un ente público, desconoce un acuerdo político y desautoriza a sus ministros. Aquí, ¿usted comparte la desazón de la democracia cristiana o piensa que hubo bastante ingenuidad por parte del partido al aceptar estas condiciones que no quedaron por escrito en una primera instancia? ¿Se equivocó la democracia cristiana? Sí. Es como un efecto retardado, en verdad, porque, o sea, una reacción retardada, porque la verdad es que eso lo dijo el ministro Larraín al día siguiente de que la democracia cristiana votara a favor del proyecto. O sea, el gobierno desconoció el acuerdo inmediatamente después de que la democracia cristiana votara a favor. Y el presidente en la cuenta pública solo lo reafirmó. Siempre supimos que el gobierno no iba a cumplir su palabra. Hubo personas que no. En la democracia cristiana pensaban que había un acuerdo y el presidente Sebastián Piñera, en la ronda por algunos canales de televisión, luego de la cuenta pública, volvió a refrendar ese acuerdo. Dijo, aquí hay un acuerdo y se va a cumplir. Sí, pero el ministro Larraín dijo permanentemente que no había exclusividad de administración. De hecho, él dijo que las personas tienen la posibilidad de elegir quién administra sus recursos. Y los mismos diputados del oficialismo lo dijeron. Entonces, yo creo que el presidente Piñera y su gobierno entendió un acuerdo distinto al que entendieron los diputados de la democracia cristiana. Entonces, o más bien cada uno entendió lo que quiso entender. Para viabilizar un proyecto de ley que, a mi parecer, Iván, lo único que hace es seguir fortaleciendo las AFP. Y eso es lo real. Aquí hay un proyecto de ley que para mí no es reforma, porque la verdad es que no reforma nada. El proyecto de ley de pensiones que tiene el gobierno hoy día en la Cámara de Diputados es un proyecto de ley que lo que hace es fortalecer el sistema de pensiones actual, que es un sistema de capitalización individual basado en la administración privada de las pensiones a través de las AFP, que lo único que hace es fortalecer las ganancias de las AFP y a través del pilar solidario meter un poquito más de lucas. ¿Para qué? Para que las personas que hoy día viven con 107.000 pesos, ahora vivan con 117.000 pesos. Cuestión que la verdad es que si tú me preguntas a mí me parece igual de indigno. O sea, ¿mejora eso la calidad de vida de los pensionados? No la mejora. Entonces, ¿qué es lo que hubo acá por parte de la democracia cristiana? ¿Hubo una ingenuidad? ¿O no es parte de la oposición? Mira, ¿dónde está la democracia cristiana en el día de hoy, diputada? Mira, nosotros lo vemos de la siguiente forma. Hubo una intención, al menos por parte de un sector de la DC, y en esto yo quiero destacar especialmente al diputado Raúl Soto. Estuvo acá hace poquito. Sí, el diputado Raúl Soto fue un diputado de la democracia cristiana que tuvo toda la disposición a lograr un acuerdo desde todos los actores de la oposición. Él encabezó una mesa técnica como presidente de la Comisión de Trabajo para poder lograr un acuerdo incluso con el Ejecutivo. Nosotros tuvimos la disposición. De hecho, nos llama mucho la atención que el presidente de la República siga insistiendo con que hay una oposición obstruccionista, como nos ha llamado, siendo que somos una oposición que ha querido todo lo contrario, tanto en la reforma tributaria como en la reforma previsional, o sea, en el proyecto de pensiones. Nosotros hemos querido llegar a acuerdos, nos hemos sentado, hicimos una propuesta con el Frente Amplio, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, nosotros, que es el Partido Comunista, nos sentamos, conversamos, hicimos una propuesta y la verdad de las cosas es que cuando teníamos todos una propuesta que era un mínimo, un piso mínimo, lo que hizo la DC o una parte de la DC, menos el diputado Soto y el diputado Víctor Torres, que hay que decirlo también, se descolgó de esa propuesta, bajó el piso mínimo y fue a sentarse con el gobierno para lograr un acuerdo por fuera. Y lo hizo en la reforma tributaria y lo hizo en la reforma, o sea, en el debate previsional.
Sucede que en ese debate previsional, finalmente lo que ocurrió es que, a pesar de que se bajaron del piso mínimo, no les cumplieron la palabra. Y que esa palabra tenía que ver con esta entidad estatal con administración exclusiva del 4%. Pero cuestión que tampoco resuelve el problema de, aunque lo administrara una entidad estatal el 4%, tampoco resuelve el problema de las bajas pensiones de los actuales pensionados ni de los futuros pensionados, Diputada, que es el problema que a nosotros nos preocupa de fondo. Le quiero preguntar por eso por nuestras algo. propuestas tenían que ver con la solidaridad, con el reparto, tenía que ver con el aumento inmediato de las pensiones en un 20% de los actuales pensionados. O sea, tenían propuestas bastante más, un poquito más ambiciosas, pero no inalcanzables. Diputada, ¿le sorprendió la ovación transversal que tuvo el anuncio del presidente Sebastián Piñera de bajar el número de parlamentarios tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta y limitar la reelección para las personas en el mismo distrito, digamos, algo que se va a aplicar en el 2037, digamos, queda bastante, pero ¿le sorprendió que parte del Frente Amplio, si no el Frente Amplio completo, se levantara y aplaudiera como con algunos parlamentarios que decían, por favor, levántense y aplaudan? ¿Qué es lo que pensó cuando vio eso? No, es que no fue así. Lo que pasa es que la ovación se produjo, fue cruzada. Hubo como un desfase, dice usted. Sí, fue cruzado. Te voy a explicar por qué. Porque cuando el presidente anuncia que va a disminuir los parlamentarios en 120 y en 40, se para a la derecha y aplauden así a rabiar. Y cuando anuncia que se va a limitar, se va a poner límite a la reelección, los diputados de derecha se sientan y ahí nos paramos nosotros. Entonces, yo también, de hecho, al revés. Ah, pero qué tremenda confusión. Usted está develando un secreto en este momento. Algo que todos pensamos. Porque, dijimos, de hecho... Porque yo ya encontraba raro que personas a las que le están diciendo de alguna manera, probablemente algunos de ustedes van a perder el trabajo, se pararan a aplaudir, ¿no? Porque vamos a tener menos parlamentarios en la Cámara. Fue algo cruzado, porque... Fíjate, de hecho, yo lo reflejo en Patricio Melero, que estaba sentado detrás mío. ¿Ya? Patricio Melero se para así, pero a rabiar, cuando dicen vamos a bajar a 120 los diputados y los senadores a 40. ¡Ah, bravo! No sé qué. Y cuando dicen y vamos a poner límite a la reelección, él se sienta y yo me paro y le digo, ya pues Pato, párate ahora. Claro, ¡bravo! Porque él está desde el 90 en la Cámara de Diputados. Claro, entonces eso fue como una jugada que se dio en ese minuto y ahí nos paramos con los diputados del Frente Amplio. La diputada Cariola revelando la interna de la cuenta pública, eso no lo conocíamos. Y algunos de la nueva mayoría, porque mira, aquí el debate... A ver, quiero ir al fondo. Sí. ¿Qué hay detrás de esa medida? ¿Qué es lo que lee usted? Bajar el número de parlamentarios. La verdad es que yo creo que fue una cosa bien ridícula en realidad la que se dio ahí, porque... yo creo que no es un debate en serio lo que se da con el anuncio del presidente, de la misma forma en que él hace un anuncio como para la galería, porque no tiene sustento. Yo me pregunto, bueno, ¿qué quiere el presidente con esto? ¿Qué es lo que está detrás del anuncio? Y ahí hay distintas miradas. Nosotros decimos, bueno, si el presidente lo que quiere es reducir el gasto del Parlamento, porque primero cuando se aumentan los parlamentarios, recuerda tú que fue sin gasto adicional. Para primero ponerlo en el primer plano. Salvo las cosas que tuvieron que hacer en la Cámara misma, ¿no? En el hemiciclo. Entiendo que tuvieron que sumar butacas. Ahí hay un gasto igual de la corporación, pero ¿no? de la corporación puede ser suntuario, hizo dentro de los gastos que ya traía la corporación, se hizo un ahorro. Ajá. Y eso se destinó a los gastos de la corporación. ¿Ya? Entonces no hubo gasto nuevo, no se sumaron nuevos recursos. Ajá. Insisto que con los mismos recursos que ya habían se redestinaron. Entonces, pero más allá de eso, nosotros igual estamos de acuerdo con disminuir los gastos del Congreso. Sí. Pero creemos que la forma de disminuir los gastos del Congreso es por la vía de rebajar la dieta parlamentaria. Entonces, si queremos reducir los gastos del Congreso, que sea por la vía de rebajar la dieta parlamentaria. Eso es lo primero que le respondimos al presidente. Y lo segundo es que si la definición es para que el funcionamiento de la Cámara sea más expedita para sacar los proyectos, que sea por la vía de la definición de un Congreso unicameral. Juntemos las dos cámaras. Ahora, si el presidente lo que quiere en realidad es disminuir parlamentarios para volver al sistema binominal y por lo tanto disminuir la representación política. ¿Esa es su sospecha? Porque yo creo que eso es lo que quiere el presidente. Lo que le molesta a Sebastián Piñera y particularmente a su sector político es que desde que terminamos con el binominal, Iván, yo te quiero recordar que antes gobernaban en Chile dos coaliciones, la Concertación y la derecha.
Y sucede que no existía la representación política de sectores como el Frente Amplio, como el Partido Regionalista, como el Partido Ecologista Verde, como los Independientes o el Partido Comunista. O sea, no existían, porque el binominal no permitía la representación política de otras fuerzas. Entonces, volver a ese sistema binominal con 120 diputados y 40 senadores, finalmente significa disminuir la representación política. Y eso, obviamente, nosotros no lo vamos a permitir, porque eso significa disminuir y debilitar la democracia. Entonces, yo por lo menos creo que la propuesta que quiere el presidente, más que... porque meternos en el debate del guarismo, si son 120, si son 130, si son 150, en el número, no está el debate. El debate está en la representatividad de las fuerzas, de las ideas políticas. Y yo creo que el presidente lo que quiere es volver al sistema que dejó la dictadura militar, que es el binominalismo, para poder volver a tener dos fuerzas políticas que gobiernan entre ellas en un sistema de pactos, de acuerdos entre cuatro paredes. Volver a la cocina. Diputada, se nos hizo cortísimo el tiempo, pero quiero despedirla. No quiero dejar pasar algo que hemos denominado en nuestro programa la no noticia vinculada con Carol Cariola. Por favor, quiero que vea este titular. Tenemos el título, ¿no? Esta es la no noticia del día de hoy. Carol Cariola confesó que dudó de su identidad sexual. Esto pasó en un programa de televisión. ¿Por qué la no noticia? Porque no nos parece tan noticioso, digamos. No nos pero parece igual fue noticioso. Pero, o sea, fue noticioso, claro, lo levantaron todos los medios, pero nos parece que no debiera ser tan noticia, porque ¿quién no se cuestionó su identidad sexual en algún momento? ¿Tú te la cuestionaste? Pero por supuesto. Claro. Yo también. ¿Y a nosotros no nos interesa este tipo de titular, pero ¿cuándo fue? ¿Pero cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo pasó? Cuente en qué curso estaba. En la enseñanza media. ¿Ya? Sí, pues como todo, como en la adolescencia. Pues. Claro. Yo estaba en la media, estudiaba en un colegio de niñas. Ajá. Y nada, pues tenía compañeras, amigas, lesbianas, un mundo muy diverso en mi colegio. Y además tenía mucha como buscando mi identidad en todo. Siempre anduve como que era media punk en un momento también, así como que estaba buscando identidad en todo, ¿no? Yo pensé que era más lana usted, fíjese. También en algún minuto pasé por todas las identidades. Estaba buscando y en eso también, obviamente, en algún minuto como que tenía confusiones y bueno, finalmente me di cuenta que era heterosexual. Y bueno, hasta ahora soy heterosexual, pero sí tuve por ahí alguna confusión. Claro. Nunca tuve una pareja ni una relación homosexual, pero como conté ese día, sí, pues me coquetearon compañeras, así como, como ojitos y no sé qué, y cosas. ¿Y de la cámara alguien que le parezca buena moza? O sea, yo encuentro que las mujeres son muy lindas. Sí, pero no, pues soy hetero. Sí, pues. A pesar de que no sé, los hombres como que me cuesta que me atraigan, fíjate. Pero me gusta uno mucho. Está como en esa batalla. Hay uno que me gusta mucho. Así que perfecto, estoy muy enamorada de ese hombre. Excelente. Me robó el corazón. Qué buena cosa. Un rockero. Sí, pues. Un rockero, lo conocemos bien por acá. Un rockero que lo conoce muy bien por acá. Por supuesto. Sí. Diputada, le queremos dar las gracias por la conversa del día de hoy. Siempre un placer. Sí, y le quiero entregar gentileza de Penguin Random House. Mire qué lindo lo que eligió. Al gran Enrique Lin. Álbum de toda especie de poemas, una antología personal. A leer poesía. Sí, recomendación para todos y todas. La poesía abre el alma. Buenísimo, tal cual. Que le vaya muy bien, diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros... Oye, se me olvidó decir algo. ¿Qué? Algo muy importante. ¿Qué? Que le pedimos al presidente también. ¿Ya? Que 40 horas, reducción de la jornada laboral, y no lo tomó en cuenta. Ya, tiene que volver. Tiene que volver para que hablemos más temas. Para las cosas que quedaron pendientes. Eso, muchas Fantástico, gracias. la comprometemos al aire entonces. Bien.